y es director de Editorial Octubre, quien en nombre de la universidad nos va a dar la bienvenida. Le agradecemos, aunque no ha podido venir, al doctor Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos de la Nación, quien a último momento, bueno, tuvo que asistir a una actividad de la Casa de Gobierno. Se le ocurre a la señora presidenta superponer con nuestras actividades su agenda, cosa que nos complicó, pero bueno, ¿qué va a hacer? Pero en su representación está el compañero y amigo el doctor Luis Hipólito Alén, que también es el subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos. Y contamos con las adhesiones de Hilda Iburresta de Micucci, presidenta de Memoria Abierta, madre de Viviana y Daniel Micucci, detenidos desaparecidos el 11 de noviembre de 1976. Bueno, y también ha mandado su adhesión el doctor Eduardo Freiler, camarista de Sala 1, quien expresa su reconocimiento a la obra que se presenta en este día y bueno, no ha podido concurrir por razones similares. Lo mismo Mónica Cuñarro, fiscal general, profesora de la Universidad de Buenos Aires, que apoya esta investigación llevada a cabo por Ricardo Martínez, Karen Wittgenstein, como apoyo logístico de Adelina Alaye. Y vamos a leer esta nota enviada por la madre de Plaza de Mayo, niña fundadora, que dice: querida Adelina, lamento muchísimo que no te podamos acompañar como nos hubiera gustado en la presentación del libro La marca de la infamia, dados los distintos compromisos contraídos con anterioridad. Los comentarios sobre el mismo son muy buenos y ponderados por distintas personas. Espero poder conocer tu trabajo y el de tus colegas para poder expresar nuestros pensamientos. Todo lo que se publique contribuirá a fortalecer la memoria tan indispensable para el futuro de nuestro país y la seguridad de que nunca más suframos otra sangrienta dictadura. Un afectuoso abrazo de Marta Ocampo de Vázquez, en nombre de las Madres de Plaza de Mayo, niña fundadora. Y aquí otra adhesión, Adelina Alaye, querida amiga y compañera de caminos, te hacemos llegar. Acá estamos. Están presentes. Bueno. No las había visto. Acá en el homenaje del grupo Nay Yata. Bueno, basta de mi parte. Le vamos a pedir a Nicolás Trota que, bueno, que se ha interiorizado de esta obra, que dé inicio a la presentación de este libro, y le agradecemos a esta casa de estudios, especialmente a los trabajadores de edificios que tanto empeño ponen en el aporte a la cultura y a la causa nacional y común. Nicolás. Bueno, muchas gracias, José Luis. Buenas tardes a todos y todas. Una alegría recibirte, Adelina, en nuestra universidad. Como gusta decirnos a nosotros, la Universidad de los Trabajadores. No sé si todos lo saben, pero nuestra joven universidad, que ha cumplido 2 años de su creación formal hace escasos 4 o 5 días, es la primera universidad creada por una organización de trabajadores, por el Sindicato de Trabajadores de Edificios, y es un modelo universitario único en el mundo, ¿no? Que nos llena de responsabilidad y nos llena de orgullo, ¿no? Nuestras aulas, tenemos 550 alumnos, ¿no? Más del 95% son primera generación de estudiantes universitarios, que son becados por las distintas organizaciones de los trabajadores para poder acceder a una educación universitaria de calidad que los acompaña, ¿no? Y eso también demuestra, ¿no?, que nuestro país en estos últimos años ha cambiado profundamente, ¿no? En 60 años de existencia de gestión privada de universidades, es la primera vez que se le otorga a los trabajadores organizados la posibilidad de fundar, crear, gestionar y construir todos los días una universidad. Entonces eso para nosotros es muy importante, porque a nosotros nos gusta definirnos como una universidad de gestión social, pero más que nada como una universidad popular. Y cuando ustedes recorran los distintos pisos van a ver que eso somos, ¿no? Y nos sentimos muy orgullosos de ello, ¿no? Y una universidad, ¿no?, que para nosotros hay un tema que no somos indiferentes, que no somos neutrales, ¿no?, que sentimos que tenemos un compromiso, que son los compromisos por la memoria, por la verdad, por la justicia, ¿no?, por todo lo que es la política de derechos humanos, ¿no?, que lo decíamos el otro día
en un seminario, en un colectivo de seminarios que organizamos con Baltasar Garzón en nuestra universidad, que si hay algo que nuestro país puede demostrar al mundo con orgullo es su política de derechos humanos, ¿no? Inclusive, no solo en América Latina, sino también en Europa, ¿no? Y lo discutíamos mucho en ese seminario, ¿no? Lo que ha sido la política de derechos humanos en estos últimos 10 años, ¿no? Y reafirmar, como lo es este libro, que es un libro de testimonio, que sin lugar a dudas cualquiera que lo lee se da cuenta que es un profundo acto de amor por parte de Adelina, ¿no? En la búsqueda de la verdad. Uno siente cuando lo lee que es un homenaje, ¿no? Es la búsqueda de verdad no solo para ella, en la búsqueda de justicia para su hijo, sino para todos los argentinos que sufrieron las atrocidades de la dictadura militar, ¿no? Y uno quizás lo emparenta también con lo que es la propia búsqueda de verdad de las abuelas, ¿no? Y cuando leí este libro sentía, ¿no? Con la alegría que todos tuvimos hace algunos meses, algunos días con la aparición de Guido, ¿no? Que Adelina, al igual que Estela, sí, busca, ¿no? Busca la verdad, la justicia, la memoria, ¿no? Para todos. Entonces la verdad que para nosotros este tiene que ser un libro que esté presente en forma constante en nuestras aulas, en todo el proceso de aprendizaje, porque para nosotros la formación de los profesionales no solo se traduce en formar a personas para enfrentar el mundo laboral. Para nosotros el desafío es formar en ciudadanía, ¿no? Formar en compromiso, ¿no? Que cada uno de estos estudiantes se pueda proyectar en una construcción colectiva. Como decía el general Perón, nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Y nosotros queremos que cada uno de los egresados de nuestra universidad lleve en sí mismo estos valores, ¿no? Como es el valor de la memoria, de la justicia, ¿no? De la solidaridad, que tan bien expresados están en este libro, ¿no? Que es un libro que bueno, los autores van a poder decirlo en más detalle, ¿no? Pero que es un proceso de investigación, ¿no? Único, ¿no? Que también creo que algo tan importante que tiene es que desnuda muchas veces algo que quizás no estuvo por mucho tiempo presente en lo que era la agenda de nuestro país, que es la complicidad civil en lo que han sido los crímenes de la dictadura. Y como bien dice este libro, ¿no? Lo que ha sido el rol de los policías médicos en tratar de ocultar las atrocidades, ¿no? Entonces, este libro me parece que es una obra que tiende, ¿no? A que no volvamos a transitar esos años tan dolorosos. Es un testimonio único que nosotros lo adoptaremos, que no solo estará, como lo hablamos el otro día con el ministro Agustín Rossi cuando entregó en nuestra universidad las actas de la dictadura, ¿no? Que no solo esté disponible en nuestra biblioteca para que lo consulten nuestros alumnos, profesores, sino más que nada para que sea un material de lectura obligatoria a nuestros estudiantes. Así que, Adelina, muchas gracias por visitarnos. Como siempre, es un orgullo para nosotros recibir a las madres, a las abuelas y a todas las personas tan comprometidas con la búsqueda por la verdad, por la memoria y por la justicia. Muchísimas gracias. Bueno, le vamos a pedir, antes de pedir, mejor dicho, al doctor Luis Alén que también nos diga unas palabras, queremos comunicarles que haya llegado recién la vicepresidenta de Madres de Plaza de Mayo, Aide García Abuela, a quien le damos la bienvenida. Bueno, compañero Luis Alén, por favor. Gracias, José Luis. Bueno, en primer lugar quisiera decir que esto es una doble satisfacción. La primera por estar, como decía Nicolás, en una universidad que ha nacido de los trabajadores, que era justamente el universo por el cual lucharon las generaciones de los 60 y los 70, ¿no? Un poco esto es la concreción de tantos sueños que quedaron truncos en aquella época. Y el segundo motivo de satisfacción es porque yo siempre recuerdo que cuando llegamos a la Secretaría de Derechos Humanos con el inolvidable Eduardo Luis Dualde,
él había decidido que la Secretaría se presentara como querellante en todos los juicios por crímenes de lesa humanidad, porque quería marcar una serie de cosas. La primera, que eso de la continuidad jurídica del Estado que tantas veces nos enseñaban a los abogados no era cierto, que no es lo mismo un Estado terrorista que un Estado democrático, y que había que tener una presencia acompañando a quienes hicieron posible el proceso de memoria, verdad y justicia, que son los organismos de derechos humanos. Porque sin la lucha inclaudicable de esos organismos, nada de lo que hemos vivido en la última década hubiera sido posible. Entonces, cuando estábamos viendo dónde nos presentábamos, cómo hacíamos y qué pruebas, me dijo: si en La Plata tenés alguna duda, preguntale a Adelina Laya. Así de simple, ¿no? Y eso lo volví a recordar leyendo estos días, o releyendo una nota de María Sebane, donde ella contaba cómo se enteró de la noche de los lápices. Se enteró en la casa de Adelina, como era casi de rigor, ¿no? Todo lo que pasó en esa ciudad tan golpeada, bueno, también tiene su memoria viva. Entonces, saber que Adelina había decidido publicar este libro y ver la investigación tan profunda que llevaron adelante ella, Ricardo y Karen, ¿no? Realmente es un motivo más que nos impulsa a continuar en esta lucha, saber de que uno no hace las cosas en vano y que hay cuestiones que ya son, como se dice estos días, irreversibles, que no hay vuelta atrás, que no hay posibilidad que nadie diga: no vamos a seguir con esta política de derechos humanos, porque ya se convirtió en una marca distintiva del país. Y esta política, que es única además en el mundo, porque no hay en este momento ningún país que esté juzgando con las características con las que se lleva adelante el proceso de memoria, verdad y justicia a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Donde hay juicios en marcha son a través de tribunales internacionales, como en el caso de la ex Ruanda o la ex Yugoslavia, pero no con los tribunales del país, con los mismos que actúan en cada caso, con las leyes vigentes, con todas las garantías también para los que no le dieron garantías a nadie, y con las condenas que llevamos adelante, que ya son un número más que significativo si tenemos en cuenta, por ejemplo, en porcentajes. Ustedes deberíamos reflexionar a veces, ¿no? Por el Holocausto, por la Shoah, por 6 millones de víctimas en la Segunda Guerra Mundial, solamente hubo 6.000 condenados, que es un porcentaje ínfimo. Nosotros en porcentaje, por nuestros 30.000 compañeros, llevamos 700 condenados, que son muchos más. Y todavía las investigaciones siguen en marcha y esperamos, como decía Nicolás también recién, que estas investigaciones den otro fruto. Porque la dictadura, como ninguna dictadura de las que hubo en nuestro país, no fue militar, fue cívico-militar. Porque los verdaderos jefes de esa dictadura fueron quienes buscaron reorganizar, como decían ellos, la nación para establecer un modelo económico de exclusión, un modelo económico asentado en la destrucción de la industria nacional, en el fuerte endeudamiento externo, que tenía dos patas, ¿no? La sociedad rural y el capitalismo agrícola-ganadero, y el sector financiero concentrado, que fueron los verdaderos jefes de la dictadura los que decidieron que en este país iban a imponer ese modelo que no habían podido reconsolidar después del peronismo a sangre y fuego. Y eso es lo que hicieron. No hubieran habido las privatizaciones de los 90 sin la dictadura del 76 al 83. Todas las cosas que estamos viviendo hoy, hasta la pelea con los fondos buitres, son consecuencia de ese fuerte endeudamiento que hizo pasar a la deuda externa, que en el 76 era de 5.000 millones de dólares, a más de 67.000 cuando terminó la dictadura, con el agregado que gracias a la gestión del entonces presidente del Banco Central, Domingo Cavallo, la deuda externa de los privados se estatizó. Para que eso fuera posible, tuvo que llevarse adelante ese plan de disciplinamiento mediante el terror, ese plan de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, que solamente fue enfrentado por las madres, las abuelas, los familiares, como Lita. Ahora esperamos el tuyo, ¿no? Tu libro. Porque sin la lucha de ellas nada hubiera sido posible. Ellas fueron las que se pusieron enfrente, y a pesar de las persecuciones, de la muerte de las primeras madres, de todo el horror que conllevaba y el miedo, era natural tenerlo, ¿no? En aquellos momentos,
siguieron con su reclamo. Y vuelta a la democracia no cesaron en ese reclamo, ni aún en los momentos más trágicos, porque hay que recordar cómo fue el proceso de memoria, verdad y justicia en estos 30 años. No siempre fue igual, no siempre fue como ahora. Yo recuerdo siempre que los primeros decretos que estableció el doctor Alfonsín como presidente de la Nación, el primero fue el 157, que ordenaba el juzgamiento de las cúpulas de las organizaciones populares que habían enfrentado a la dictadura. El segundo, el 158, le encomendaba al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas el juzgamiento de las juntas. Y días más tarde se creó la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que, contra de lo que había sido un reclamo de que fuera integrada por una comisión bicameral representada por todas las fuerzas políticas, un amplio espectro, Alfonsín decidió que fuera una comisión de notables, algunos de ellos con pocos, nulos o ningún merecimiento para investigar las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Que también es bueno recordarlo. Y también es bueno recordar que a pesar de que el trabajo de la CONADEP debe ser tenido en cuenta, sobre todo porque fue la gente la que se acercó, la que hizo las denuncias, la que llevó sus testimonios, a pesar del clima de miedo que había todavía en la sociedad, porque fue desbordado el trabajo de esa comisión por los testimonios, por las denuncias que se le acercaron. Pero también es bueno recordar que cuando se presentó ese informe, quien lo firmó estableció la teoría de los dos demonios para arrancar. Todavía nos critican porque cuando en el 2006 decidimos sacar la segunda edición de Nunca Más, también decidimos, con Eduardo y con Rodolfo Matarolo, otro gran ausente, que no podíamos dejar las cosas así. Por supuesto no se iba a alterar el contenido del primer informe, que es un documento histórico, pero que sí teníamos que dejar sentada cuál era la posición de nuestro gobierno frente a estas cosas, y por eso se hizo el segundo prólogo en el cual dijimos claramente que nunca se puede equiparar el terror del Estado con los actos de los particulares, que la teoría de los dos demonios era una injusticia y había que descartarla. Y a partir de allí, bueno, comenzamos a trabajar tratando de que los civiles también fueran a juicio. La primera vez que denunciamos a Martínez de Oz fue en el año 2006. Murió impune, nunca se lo condenó. La Corte tardó años para resolver los innumerables recursos que él presentaba. Eso sí, en la Comisión Interamericana ahora un reclamo de los hijos de Martínez de Oz contra el Estado argentino porque el pobre murió en la cárcel domiciliaria. Y uno de los aspectos tal vez más graves de la complicidad civil, que se da a través de la participación de los grandes medios en apoyo de la dictadura, fue el caso de Papel Prensa, un caso en el cual la Presidenta de la Nación nos encomendó en el 2010 que nos presentáramos como creyentes. En ese caso, que demuestra como nadie la participación de los civiles y esa sociedad entre las grandes empresas, los grandes medios y la Junta Militar y el terrorismo de Estado, hay un episodio que nosotros conocíamos vagamente, no con tantas precisiones, que se refería a la muerte de quien había sido la mano derecha de David Driver, Jorge Rubinstein, un profesor de Derecho de la Universidad de La Plata, ampliamente respetado y conocido, que murió en la tortura y cuya muerte había tratado de disfrazarse. Ese episodio está relatado claramente en el libro de Adelina, y por ese episodio nosotros hemos presentado este libro como prueba en el juicio contra quienes se apoderaron ilegalmente de Papel Prensa, y hemos pedido que se cite a quien Adelina encontró y que le agradecemos también su presencia, que es el doctor Orenchuk, que se lo cite como testigo. Esto demuestra la vitalidad que tiene el movimiento de derechos humanos, la fuerza que tiene, el compromiso que ha expresado y el ejemplo continuo que nos da a nosotros. Porque nosotros siempre decimos, si las madres, las abuelas, los familiares dicen que está bien, es que vamos bien. Y una vez más le queremos agradecer a Adelina por todos sus esfuerzos, a Ricardo y a Karen por supuesto también, porque sabemos que es un faro constante que nos ilumina y nos dice que vamos por el sendero correcto. Muchas gracias. Bueno, antes de presentar ahora a quienes nos van a contar la génesis de esta obra, salvo un error, una omisión mía, y leo esta adhesión. Adelina, compañera de tantas luchas en este camino de angustias y pesadumbre, te hacemos llegar nuestro afecto en este momento con mucho cariño. Te abrazamos, Chicha, Mariani y todos los integrantes de la Asociación Anaí, aquí presentes también.
así medio desacartonado, más tranqui. Entonces le vamos a pedir, les voy a contar, bueno, a quiénes tenemos. Obviamente, yo simplemente a Adelina de Matis de Adalle la voy a presentar como la madre de Carlos Esteban. Creo que esto es lo más valioso. Me agregaría como docente, porque en realidad todas nuestras madres de la época que sea son las que nos han enseñado a vivir y son las que con su ejemplaridad nos siguen marcando el camino. Gracias, Adelina, por tu presencia. Y parafraseando algo que se dijo en la Universidad de La Plata, que me voy a robar una parte, la que a mí más me gusta, sin que nadie se sienta aludido, tanto el caso de Karen Wittensen como el de Ricardo Martínez, alguien dice que no hay Quijote sin Sancho Panza, o sea, que el Quijote es Adelina, figuradamente, ambos son el Sancho Panza. Pero lo que digo es, esta alegoría realmente la quiero completar con otra cosa, Adelina. Un gran pensador argentino, Gustavo Siriviano, nos enseña que los seres humanos tenemos tres registros. El registro básico del deseo, el registro de la razón y el de la voluntad, el de los valores. Y se suele reducir al ser humano a un solo registro. En este caso, digo, para aplicarlo concretamente, tu deseo de la memoria, de la verdad y la justicia también se complementó con la razón de la búsqueda y del estudio y de la profundización y con la voluntad inclaudicable de que a pesar de los años nunca se cejó en lo que parecía casi imposible en algún momento poder desentrañar. Porque leer desde hoy para atrás es una cosa y leerlo desde cuando esto se empezó a gestar es muy diferente. Y bueno, acá se produjo algo que creo que también es otra ejemplaridad para todos los argentinos, que es una dinámica grupal. Y cuando aprendamos que los grupos funcionan así, que hay muchos liderazgos diferentes y tenemos que aprender a respetar el liderazgo de cada uno en lo que aporta, esto hace rico al grupo social y esto permite que una obra como la que ahora nos va a contar Ricardo y Karen, y va a cerrar Adelina, cómo se gestó, y algunos datos porque se van todos a interesar en leerla, y luego ya cuando salen hay un libro que el Ministerio de Justicia ha dejado para cada uno de los que asisten. Bueno, nada, cuéntenos un poquito, te invito a Ricardo a que arranque con esto, cómo apareció o cómo se inicia esta investigación, porque creo que es muy ilustrativo, y qué es lo que se va descubriendo. Bueno, buenas tardes a todos. Vos hablabas de liderazgo, ¿no? Claro. Para Karen y para mí, imagínense lo que es tener la posibilidad de acompañar a Adelina en lo que ha sido una histórica investigación de ella y de un grupo de familiares y de las primitivas madres de Plaza de Mayo de La Plata. Una investigación que se inició en plena dictadura. Es muy fácil hoy para Karen, para mí o para cualquiera de ustedes revolver archivos, procesar información, pero calculen lo difícil que ha sido para estas mujeres en pleno terror estatal conseguían la información como pudieron, hicieron la primera denuncia sobre las inhumaciones clandestinas en La Plata y los enterramientos de NN en el cementerio de La Plata. Eso comenzó allá por el año 1978-1979, al punto tal que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que vino al país, las primeras informaciones que obtuvo sobre esto fueron producto del esfuerzo enorme de las madres y familiares, los primitivos integrantes de la PDH de La Plata, las primeras madres de Plaza de Mayo, entre ellas Adelina. El tiempo dio lugar a que la que siguiera con la responsabilidad de salir adelante, esto fue Adelina, y la tenemos aquí. Karen es liderazgo. Nosotros, si nos preguntamos con Karen cómo es que estamos al lado de Adelina investigando esto, no lo podemos saber. Capaz que llegamos a pensar que fue decisión nuestra, pero como son los grandes líderes, que en general no dan muchas órdenes, sino que inducen, generan sin decir demasiado, señalan caminos, es lo que ha hecho que Adelina no estuviera acá trabajando intensamente. Como estamos en un ámbito universitario, les voy a contar algunas de las moralejas, ¿no? que le podemos aportar. Acá si hay investigadores o estudiantes que vayan a hacer alguna investigación, cuando decidan hacer una investigación, cuando le propongan hacer,
siempre uno trata de ver quién es el que dirige esto, ¿no? El director de tesis, por ejemplo. Si les toca alguna vez que el director de la investigación, el director de tesis, es una madre de Plaza de Mayo, cuidado. Porque ni el más severo director de tesis que ustedes se puedan imaginar tiene la envergadura de una de estas mujeres que son sumamente exigentes. Sumamente exigentes. Así que, cuidado, si van a tener que elegir un director, fíjense primero que no sea una madre de Plaza de Mayo, si no, van a tener que trabajar muchísimo más. Y eso fue lo que nos hizo hacer Adelina, nos hizo trabajar mucho. La otra cuestión, que es el que nos surge a nosotros como moraleja de todo esto. No hay que despreciar ninguna fuente documental. Ustedes saben, y está difundido, que los archivos de la dictadura surgen nuevamente noticias de que son descubiertos nuevos archivos. Pero hay muchísima información que es despreciada. Es decir, despreciada por nosotros mismos. La tomamos como quizá no relevante. Hay que animarse a procesar e investigar, porque hay mucha información que a veces se piensa que no es relevante. Por ejemplo, las informaciones administrativas de los establecimientos públicos, las fichas de personal, las fichas que tienen que ver con movimientos administrativos, las guías telefónicas. ¿Alguien sabe que alguien que esté procesando guías telefónicas de la época del terrorismo de Estado? Yo no conozco. En alguna oportunidad con Karen tuvimos la necesidad de consultar guías telefónicas. No importa, para esta investigación, pero no importa por qué. No conseguimos guías telefónicas. Si alguien en alguna universidad procesara las guías telefónicas de manera que tener una búsqueda adecuada en la cual se pueda asociar nombres, calles y localidades, sería de enorme importancia. Claro, guías telefónicas. También siempre pensamos que lo interesante era encontrar los archivos donde estuvieran los listados de los compañeros desaparecidos, pero no están. Pero hay muchas más cosas que nos pueden dar lugar a que conozcamos la verdad. Una de estas cuestiones que nos ha pasado con Karen muchas veces es que cuando uno está trabajando con una madre de Plaza de Mayo tiene que acostumbrarse a que muchas de las cosas que uno investiga y que parecen novedades, de pronto cuando nos juntamos con Adelina en su departamento de la calle 67, lo que a nosotros nos había llegado un montón de tiempo de relacionar, de juntar alguna información, sacar alguna conclusión, ella, muy discretamente, sacaba un cuadernito que no está en el fondo documental, ni lo va a estar, que es de ella nada más, y en ese cuadernito encontraba fechas, relaciones e interpretaciones que a nosotros nos había costado un montón hacer. Así que cuando estén bajo la órbita de la dirección de la madre de Plaza de Mayo, pídanle que les muestren los cuadernitos que seguramente ellas tienen, porque acortan el trabajo. Ese famoso cuadernito de Adelina tiene de todo: fechas, relaciones, circunstancias. Pero en su memoria, en la enormísima cantidad de información que tiene y que tienen las madres, en todo lo que ha significado su lucha, es quizá el tesoro más invalorable de información. Hay que hablar con las madres, hay que hablar mucho, hay que estar con ellas. A veces ocurre que uno va con la mentalidad muy estructurada de hacer una investigación y de cumplir rigurosamente con las pautas, y de golpe Adelina desvía la conversación y terminamos tomando el té con las magdalenas que a ella le gusta y terminamos hablando del mantel verde con el cual nos sirvió el té. Ese mantel verde representa una respuesta, quizá, que no la sabemos percibir, a muchas de las cuestiones que nos preguntábamos. Porque ese mantel verde contó anécdotas, contó situaciones, se remontó en el tiempo, dijo quién lo habían hecho, quién lo había abordado, cuándo se lo entregaron, quiénes eran, dónde estaban. Y eran las respuestas que quizá nosotros no encontrábamos en los archivos, y ella, así, subrepticiamente, nos daba los elementos para analizar la historia. Gracias, Adelina, por lo que has hecho con nosotros en este tiempo, porque aprendimos mucho.
Y yo creo que, a pesar de que yo soy bastante viejo en esto, me pongo como un estudiante cualquiera que tuvo una gran directora y gran guía en todo esto. No sé, Karen, vos qué decís, a ver, si me ayudame un poco. Porque... Nosotros la llamamos Para colmo es directora de escuela, imagínense. maestra normalista. Nosotros la llamábamos la subcomandanta, ¿no? Eso, era algo más, y con otro nombre. Cuando Adelina nos presentó a Ricardo y a mí, porque ella nos tenía trabajando por separado, un día decidió que íbamos a trabajar juntos, ¿no? Cuando nos presentó fue cuando empezaba sí, gracias. Empezaba a anunciarse el inicio del juicio a la Cacha. Nos citó en su casa, en el departamento de la calle 67. Ella tenía el procesamiento armado, que era una especie de un bodoque de unas 6.000 páginas. Nos dio una copia a cada uno y quedamos en encontrarnos después de leerlo. Cuando volvimos a encontrarnos, lo que nos explicó Adelina, para nuestra sorpresa en ese momento, es que ella no quería declarar en la causa La Cacha, porque lo que ella había, digamos, lo que podía declarar como madre de Carlos Esteban y como querellante en la causa, ya había declarado infinidad de veces, ya había aportado todas las pruebas posibles y no tenía nada más que decir. Lo que ella quería era denunciar a los médicos de la morgue policial. Y esto no había sido recogido en la causa de La Cacha. Entonces, lo que aparecía como tarea era tratar de, digamos, de hacer un túnel entre la causa La Cacha y la causa de la morgue cementerio. Y, digamos, esta tensión entre las exigencias judiciales y la búsqueda de la verdad histórica, que, digamos, transitan juntas durante un tramo, pero en tensión, y luego necesariamente se separan, fue la que fue dando forma a este libro. Esto fue bastante dificultoso, porque nosotros, digamos, Adelina es una madre judicial, Adelina siempre apostó a la justicia y, digamos, Adelina es una archivista y una investigadora. Yo tengo la ímproba tarea de tratar de reorganizar su enorme archivo documental. Adelina siempre aportó pruebas, siempre apostó a la justicia. Entonces ella estaba ya más canchera con las cuestiones judiciales, cosa que Ricardo y yo no. Aparecimos al principio un poco inermes frente a las exigencias de los abogados y de, digamos, de esta justicia que obviamente está mediada por el Poder Judicial, que sabemos que tiene muchos problemas. Entonces, esta búsqueda de la verdad histórica, que era lo que se nos aparecía como exigencia, como deseo, estaba de algún modo ceñida, constreñida por el marco posible de un proceso judicial que estaba guiado por casos individuales, digamos, ¿no? La justicia toma esta forma en los juicios. Nosotros necesitábamos tratar de establecer una conexión entre los casos particulares, individuales de la causa La Cacha, sobre todo de los victimarios, de las víctimas, porque entre los victimarios no estaban procesados los médicos de morgue. De modo que nosotros nos enfrentamos en ese momento a un documento que estaba en poder de la justicia, pero que no había sido analizado demasiado nunca, y que era el libro Morgue. Era un libro donde los médicos de la morgue policial, digamos, escribían lo que veían en los cuerpos que llegaban a la morgue de Cannes. Yo recuerdo que, bueno, cuando se trabaja con archivos producidos por la burocracia terrorista, digamos, se trabaja con archivos que están
construidos para ocultar los crímenes y al mismo tiempo para llevar un registro, pero hay que leer entre líneas, es muy difícil encontrar la clave que pueda develar, en este caso, la hipótesis de Adelina desde hace casi 40 años, que es la activa participación de los médicos de la morgue policial en el plan de exterminio y desaparición, y la participación, digamos, absolutamente necesaria en el acto desaparecedor que ocurría en la morgue policial cuando los médicos firmaban los certificados de defunción que posibilitaban la inhumación en tumbas NN. Claro, allí va, gracias. Estos archivos duros era necesario contrastarlos con, digamos, son archivos producidos por la burocracia terrorista, era necesario contrastarlos con, digamos, lo posible producido por la resistencia, que eran los testimonios de sobrevivientes, y al mismo tiempo los testimonios que los propios médicos, policías médicos de la morgue, habían prestado en los juicios por la verdad. Los juicios por la verdad, cuando no había todavía justicia, produjeron una enorme cantidad de pruebas que, digamos, son empleadas ahora. A partir de estos testimonios y con la contrastación con los diarios de la época, nosotros tenemos la participación, digamos, de la prensa en la complicidad. El Estado terrorista promocionaba algunas ejecuciones como enfrentamientos para dar esta idea de que estaba ocurriendo una guerra. Y entonces, en el caso nuestro, el diario El Día de la Plata fue una de las fuentes primordiales. El diario El Día reproducía textualmente los comunicados del Comando Zona 1 represivo, donde aparecían estos enfrentamientos. Las fuentes duras que nosotros usamos fueron fuentes reunidas por Adelina y por, como decía Ricardo, muchos otros militantes de derechos humanos, muchos de los cuales ya no están. Y estas fuentes, en los años de plomo, eran obtenidas por Adelina a manotazos a veces, en las oficinas públicas, ¿no? Y cuando uno apila esas actas de defunción, por ejemplo, y las compara unas con otras, puede ver lo abominable de lo rutinario que era ya la participación sistemática de estos médicos en el ocultamiento de identidades. ¿Cómo? A veces termina en un libro. A veces termina en un libro, claro. Bueno, no sé si... Sí. Más o menos, ustedes no queremos adelantar demasiado porque siempre si le contamos mucho no van a leerlo, dice. Y ella quiere que lo leamos, así que bueno. Básicamente la estructura del libro representa un criterio que tenemos muy racional, porque como decía Karen, esto estuvo dominado por tratar de encontrar una lógica que sirviera desde el punto de vista de las pruebas, desde el punto de vista jurídico, aunque nosotros no somos abogados ni queremos serlo y nos cuesta mucho tener un razonamiento de ese tipo, buscamos elementos que fueran racionales, es decir, en primero, los que vayan a leer este libro les recomendamos que sea leído en orden, o sea, lo que es página 1 es página 1 y después también siguen adelante. Porque yo soy muy adicto a leer un capítulo sí, un capítulo no. Nos salió tan racional que hay que leerlo en orden, primero. Según ustedes verán que esto es una suerte de relaciones de pruebas de la siguiente forma. Hay un conjunto de núcleos duros de una investigación, la histórica que hicieron Adelina y otros integrantes del Movimiento de Derechos Humanos de La Plata,
que son certificados de defunción y actas de defunción y actas de inhumación en el cementerio de La Plata. Enorme trabajo. Esos están procesados y analizados. ¿Qué se ve ahí? La enormísima cantidad de enterramientos en el cementerio de La Plata, en las cuales los médicos, los policías médicos de la morgue policial de La Plata, es decir, los médicos de CAMS, colocaban sistemáticamente una causa de muerte cliché, que era destrucción de masa encefálica por un disparo de arma de fuego. Sistemáticamente, sin ninguna descripción. Posteriormente, hubo una enorme cantidad de información, producto también de la lucha del movimiento de derechos humanos, que fueron la información que se recopiló en los juicios por la verdad. Recuerdan ustedes que los juicios por la verdad comienzan alrededor del año 1998, en La Plata, creo que en algún caso un poco antes. Situación controvertida, es decir, dentro del movimiento de derechos humanos no siempre se tomó a los juicios por la verdad como una cuestión, digamos, un punto de atención. Hubo diferencias de criterio, y válidas también. Pero bueno, creo que el aporte del juicio por la verdad fue muy importante, es muy importante. Hubo millares de testimonios en las audiencias en el país de los juicios por la verdad, millones de víctimas sobrevivientes, y también, en el caso que nos ocupa, Adelina hizo desfilar ante la Cámara Federal de La Plata a todos los que tenían que ver con la morgue policial y cementerio, y dieron testimonios. ¿Qué surge eso? Surge el pacto de silencio, la omertá. Ustedes verán, hay un capítulo que se llama justamente así, la omertá, que es producto de una entrevista con el doctor Schifrin de la Cámara Federal. El pacto de silencio. A unas sabiendas que estaban testimoniando en un momento histórico donde prevalecía la impunidad, porque era el momento de la vigencia de la ley de impunidad en la Argentina, igualmente no se salieron de sus testimonios cliché. No me acuerdo, pasó mucho tiempo, si lo hice, si firmé el certificado, no vi el cadáver, y si vi el cadáver, no firmé el certificado. Eso era el razonamiento circular, y lo llevaba como un pacto de silencio a repetir todo lo mismo. Después hay otra fuente documental que, como decía Karen, existía, pero no fue tomada muy en cuenta. Estos policías médicos, además, todo lo que hacían durante su trabajo en la morgue se anotaba en un libro que nosotros lo denominamos libro morgue. Tenía otra denominación técnica. En el periodo del terrorismo de Estado se elaboraron 24 libros de morgue, enormes libros. Son tomos gigantes, enormes, son de miles de folios cada uno. 24. Uno de los policías médicos, en el año 86, hizo desaparecer 23. Todavía no se sabe dónde están. Hay una causa judicial que quedó ahí media dormida, no se sabe qué, acusando a este tipo, donde el juez Schifrin, de la Cámara Federal, dijo que los crímenes conexos, a veces nos acordamos de las cosas que dicen los abogados, los crímenes conexos con delitos de lesa humanidad no prescriben, dijo Schifrin en ese momento. Por lo cual, este condenado, este cretino médico, que vive, que atiende PAMI en La Plata, es médico, el doctor de Tomás, debería ser enjuiciado. Pero quedó un solo libro. De los 24 se salvó uno. Esas cosas de la burocracia que quedó en un lado y en otro, se salvó uno. Ese libro nos sirvió, con Adelina y con Karen, analizando 1800 registros, para demostrar un elemento sustantivo, que lo verán en este libro, que es la doble moral. Cuando ingresaba el cadáver de una persona que no era sub, porque a los compañeros, a los perseguidos políticos, los condenados y cretinos estos, le ponían sub en su anotación. Cuando no eran sub, toda la ciencia forense se desplegaba plenamente. Se hacían las cosas como se debían. Es decir, alguien que, por ejemplo, hubiera sido muerto por un tiroteo, por un asalto, la descripción de las heridas era como corresponde, se hacían autopsias, se hacían todas las experiencias que corresponden a un buen proceder forense. Pero cuando ocurría que el cuerpo era de un sub, como ellos le ponían, no hacían nada, absolutamente nada. Le colocaban
ni señas particulares prácticamente, le ponían NN, destrucción de masa encefálica, y así, legalizando lo ilegal, producían los cientos y cientos de cuerpos que fueron enterrados en el cementerio de La Plata. También encontramos ahí otras cosas adicionales, que es lo que manifiesta Luis Alén, que me pone muy contento que esta investigación tenga un correlato jurídico, que no lo pensábamos, que sea parte de las pruebas para la causa papel prensa. El 4 de abril de 1977 ingresa a la morgue policial el cadáver de Jorge Rubinstein. Y Jorge Rubinstein, como lo dijo Luis, era lo que podemos decirle vulgarmente uno de las manos derechas de Greiber, una persona muy importante en la organización Greiber. Era abogado, contador, creo que también, Rubinstein era un enfermo cardíaco que lo matan en la tortura en Puesto Vasco. Es secuestrado como la mayor parte del grupo Greiber y llevado a Puesto Vasco. Ahí lo matan en la tortura. Hay testimonios de sobrevivientes de Puesto Vasco que dicen eso. Como la muerte de Rubinstein en la tortura era el que no tenía que morir. Ustedes verán después por qué. Lo vamos a argumentar. No lo tenían que matar y lo mataron. Lo mataron en la tortura. Entonces, ¿qué mejor idea de Camps que entregarle la función de legalizar la muerte como muerte natural que entregarle el cadáver a los policías médicos? Es decir, el cadáver de Rubinstein fue el 4 de abril de 1977 a la morgue policial. Constituyen una junta de notables cómplices. Pero se equivocaron y citaron a uno que no era ese, no era el que correspondía. Se equivocaron. Y lo citaron a una persona virtuosa, Alejandro Lenchuk, que está presente en la sala. Revisando los archivos, encontramos que uno de los asistentes, una equivocación de la dictadura, había sido Alejandro. Y lo ubicamos, y Alejandro da un testimonio impresionante. Da lugar, Alejandro, léanlo porque creo que las palabras no pueden reflejar plenamente el significado que le dio él cuando lo hablamos por teléfono en primera instancia, cuando me pongo en contacto con él. Él prueba cómo Camps, presente en la morgue, les indica a los médicos lo que tienen que hacer. Este judío montonero no se murió por la tortura. No se murió por la tortura, era la orden de Camps. Y los médicos, policías médicos, pusieron eso. Otras cuestiones importantes que queremos que de este libro surgen. También está el ingreso de Carlos Alberto Moreno. Carlos Alberto Moreno fue un abogado laboralista que, en el marco de lo que ustedes se deben acordar de la noche de las corbatas que ocurrió en el Mar del Plata, hubo una persecución muy grande a abogados laboralistas. Carlos Alberto Moreno era abogado de los obreros de Loma Negra y era un tipo sumamente comprometido y fue perseguido y fue secuestrado y estuvo secuestrado en la llamada Quinta de los Méndez. Los Méndez eran unos cretinos civiles que le prestaban parte de su quinta y donde se colocó un centro clandestino de detención cerca de la barriga. Carlos Alberto Moreno fue brutalmente torturado y salvajemente. Se logra escapar y los vecinos de la barriga le dan cobijo. Igualmente lo vuelven a capturar y lo hieren. Finalmente lo ejecutan. ¿Qué mejor para el circuito Camps que el cuerpo de Olavarría fuera a La Plata, para que los policías médicos hicieran lo que correspondía? No hicieron la autopsia, se murió en un enfrentamiento, dijeron. En el diario El Día salió el otro día que Carlos Alberto Moreno había tenido un enfrentamiento con la policía y la fuerza de seguridad y lo habían matado. La teoría del enfrentamiento, el falso enfrentamiento. Lo ejecutaron de un tiro que iba de arriba hacia abajo
de derecha a izquierda. O sea, lo ejecutaron estando en el piso. Lo fusilaron. Y los policías médicos lo ignoraron. Esto está en el libro y es también importante porque son casos que ejemplifican, en algunos casos que ejemplifican lo que fue una sistemática. Los policías médicos de Camps eran indispensables en el circuito de secuestro, desaparición, torturas, vejámenes, asesinatos y ocultamiento de identidades. Eso es una sistemática que el ocultamiento de identidades y las circunstancias de muerte son elementos centrales en el proceso de desaparición. Los policías médicos de Camps, estos que están acá, estos que aún hoy algunos viven, que circulan por la ciudad de La Plata y que también es un poco, este libro tiene un cierto grado de tufillo platense. Ahí rescatamos, buscando cosas, ¿no? Rescatando una de las compañeras que fueron asesinadas fue Corina de Líbano. Corina de Líbano trabajaba en La Plata, una historia importante desde el punto de vista de la militancia política, pero revisando cosas encontramos cosas muy importantes. Por ejemplo, los escritos de Javier Gortari. Javier Gortari es, creo que hasta hace poco, Karen, corregime, ¿no? Era rector o decano de la Universidad de Misiones, ¿sí? Un académico muy importante. Javier Gortari estuvo en Centroamérica, produjo cosas muy interesantes, porque además una excelente pluma. Las cosas tan hermosas que escribió Javier Gortari y que las logramos allá sobre Corina, es decir, el enamoramiento de un militante con otra militante, hermosísimas palabras. Y Gortari, que vivió en La Plata, escribió libros que de él rescatamos algo, nada más, para entender lo que es La Plata y lo que fue La Plata. Él dice: a esa ciudad sangrante, herida en diagonales, infestada de tiros que resuman fantasmas y aparecidos. Eso es La Plata. Este libro es muy platense. Quizá en algunos casos los platenses podrán entender mejor que lo que pasa. Entender mejor que lo que pasa en esa hipocresía de ciudad pequeña, de en realidad casi un pueblo, que entre aromas de tiros y conversaciones que a veces son entre susurradas y ocultadas, no dicen la verdad y permiten que muchos de estos asesinos y cómplices sigan hoy estando entremezclados entre los pliegues de unas capas medias pacatas e hipócritas. Antes de darle el cierre a Adelina, lo primero que voy a agradecer la presencia, llegado recién, al compañero Daniel Goyán, que es el viceministro de Salud, que se ha acercado a nosotros, ahora nuestra compañera y amiga Paola, que están acá en el fondo. Gracias por estar con nosotros. Y Adelina, antes de darle la palabra, dame permiso para que lea una pequeña cosita. Cuando Julio Cortázar dice lo siguiente: cuando la desaparición y la tortura son manipuladas por quienes hablan como nosotros, tienen nuestros mismos nombres y nuestras mismas escuelas, comparten costumbres y gestos, provienen del mismo suelo y de la misma historia, el abismo que se abre en nuestra conciencia y en nuestro corazón es infinitamente más hondo que cualquier palabra que pretendiera describirlo. Y con esto te quiero dar, Adelina, pie a tus reflexiones y, bueno, de algún modo tener el orgullo de que esta obra es un aporte colectivo, un esfuerzo tuyo, de todas las madres y de quienes, bueno, se han ido sumando en el camino, en este caso como Karen Ricardo y tantos otros. Le están regalando a Carlos Esteban y a todos los Carlos Esteban no solo la memoria, sino la recompensa de la justicia.
Debo contarle a la audiencia, quienes no saben, que gracias a estas publicaciones y que se empezó a desenmascarar responsabilidades civiles, quien era vicedecano de la Facultad de Medicina de La Plata recientemente perdió su cargo. Cosa que muestra lo virtuoso de la no claudicación de luchas como Adelina Lalle. Y bueno, y el regalo que nos trajo acá nuestro amigo Luis Alén, que realmente el libro entero se convierte en prueba de una causa judicial, realmente creo que es un regalo para el alma de Carlos Esteban. Nada, queremos escucharte, queremos que más que nos expliques, que nos muestres tu corazón, qué es tu sentimiento, qué es lo que ha permitido hasta ahora. Hace hablar tu corazón. Sí, realmente me pregunté un montón de veces, ¿qué digo ahora? ¿Qué digo ahora? Si me están poniendo... Esta mañana en el Consejo Deliberante de La Plata decían que me sentía, si se quiere, contenta, emocionada, pero abierta a la perspectiva, porque eran las personas constituyentes de ese consejo y los que estaban en la reunión, gente de La Plata. La Plata fue la ciudad que mi hijo, mi hija y yo, cuando perdimos al papá, elegimos como ciudad para vivir, con unos proyectos que nos duraron 2 años porque llegó el golpe de Estado y se nos cambió la vida. Y ahora, hablando del libro, asociaba esa ida a La Plata y ese decirme mi hijo: mamá, cuando te llegue el momento de la jubilación, no te quedes ni un día más, jubilate y te inscribís en una facultad en la que vos quieras, no para hacer una carrera, sino para completar tu formación, lo que vos querías, lo que te gustaba, lo que no se pudo hacer en tu juventud, por los lugares donde uno vivía o por otras circunstancias. Él siempre soñaba con que yo fuera, y además me daba un ejemplo de alguien que había hecho eso y a él le parecía importante. Yo no pude ir a cursar a ninguna facultad de La Plata porque el destino me marcó otra cosa. Y cuando escuchaba hace un rato y trataba de pensar algo, digo, pero yo tuve que hacer un estudio profundo, tuve que aprender cosas que no entraban para mí y que si hubiera elegido una facultad realmente no hubiera sido la que tuve que aprender, que era la de la justicia, la de los abogados, los intríngulis de todo eso que hace posible que haya justicia, que los delitos que se cometen sean juzgados y sean condenados autores. Yo fui aprendiendo a través de lo inicial, de un habeas corpus y de cómo eran los reclamos y todo lo demás. Y también, como he dicho muchas veces, todo lo que hacía, todo lo que guardaba, era en la expectativa de cuando Carlos volviera. Todas, ¿no es cierto? Todas las compañeras le escribíamos cartas, nos resistíamos a
a dejar de preguntar y de buscar. Yo tuve un quiebre duro en septiembre del 79, el día que se iban las autoridades de la OEA en un grupo que éramos un poquito más que estos, cuando el secretario de la comisión nos dijo: los he visto, las he visto, lo que han hecho, lo que hacen, la conciencia que tienen de lo que está pasando en este país. Por lo tanto, les voy a decir, porque nosotros le preguntábamos qué opinión se llevaban, si había posibilidades de que el gobierno hiciera algo, que nos dijera por lo menos estaban los desaparecidos. Y nos dijo: porque sé que ustedes lo van a soportar, nos vamos con la convicción de que aquí no queda nadie. Yo tuve que levantarme, como todas nos habrá pasado, con terapias, pero ahí yo jamás voy a reconocer, ninguna de nosotros vamos a reconocer: mi hijo está muerto. Si está muerto, es decir, no estoy hablando como si fuera una imbecilidad, estoy diciendo desde el amor. Ellos tienen que decir, y esa es la aparición con vida que siempre pedimos: ¿qué hicieron? ¿Dónde lo buscaron? ¿Dónde lo llevaron? ¿Dónde terminaron? Pero ahí todo lo que había hecho, que hacíamos entre todas, ya lo empecé a hacer de otra manera. Y eso es lo que me llevó, es decir, yo guardaba las copias de todas las notas, todos los papeles que salían, por la profesión docente, porque estaba acostumbrada a hacerlo. Pero después ya lo empecé a buscar, a guardar para la posibilidad algún día de un juicio. Y yo he tenido la posibilidad que en un caso, el único, de poder llevar desde Videla para abajo a todos los que integraron la primera y la segunda junta a declarar por una vez corpus que me habían aplicado la ley de autoamnistía, y yo la apelo y le gano la apelación, y entonces ahí el juez de la Serna, un marino que pusieron de juez los militares en La Plata, hace lo que se debía hacer: llama a declarar a todos a ver si sabían algo de Carlos Esteban Alaya. Cuando declaré en febrero de este año, ya vencida mi resistencia, porque había podido, es decir, Karen explicaba que yo no voy, si Videla no me dijo nada, que me van a dar estos que quedan ahora. Porque los abogados me decían que no se podía presentar lo de los médicos ni cosas. El juicio por la verdad pidió un juicio penal en un juzgado hace 11 años o 12 ya, y nunca se movió ese expediente. Yo soy querellante y me sé lo que pasa. Me decía no, porque el juez no lo incluyó en el juicio oral, no se puede. Preguntaban a los fiscales: no, Adriana, no se puede.
lo fui a ver directamente al juez, le digo, doctor Rosarski, yo si vengo a declarar es porque quiero presentar y acusar por esto, Pero me dicen que no está permitido porque no está la palabra no me la acuerdo, eso no lo aprendí todavía. Y me dice, no señora, usted se presenta, el tribunal va a decir, no se puede o se puede, o la deja hablar o la silencia. Y ahí donde empezó la subcomandante, como dicen ellos, y llegamos. Es decir, mi hijo quería que estudiara algo que me sirviera para mejorarme. Yo, por él y por todos, estudié algo que jamás había pensado que podía ser.